El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Si bien es cierto que se ha destituido al primer ministro de Haití y que el anterior primer ministro tuvo que presentar su renuncia inclusive estaba en Puerto Rico varado sin poder entrar al país que lo colocó como primer ministro, y luego ahora viene esta destitución con la que obviamente no está conforme el destituido, en el sentido de que planteó la fórmula, planteó los procedimientos legales que se requieren para hacer este tipo de destitución. No menos cierto es que ya hay otra persona en lugar de Cornich, quien fue destituido recientemente, y esa responsabilidad cayó sobre un importante empresario haitiano que las bandas y los subversivos de Haití se han opuesto y han establecido de que la violencia va a recrudecer producto de la toma de decisiones de las autoridades haitianas. A raíz de todo esto, estos movimientos y de la muerte de Jovenel Moïse, del asesinato de Jovenel Moïse, en fecha 7 del mes de julio del año 2021, en su residencia, de manera misteriosa, así lo podemos decir, porque obviamente que la casa de un presidente, carajo, debe estar rodeada de un cerco militar muy importante y rigurosa. La posibilidad de la entrada donde está, y entonces lo matan en su propia casa, y supuestamente, entre comillas, hieren a su esposa en ese mismo escenario. Eso está raro. Eso está de cuidado y de investigación. Bueno, y a raíz de todo eso, ahora se ha presentado las fuerzas kenianas, que en principio Jimmy Cheriser, alias Barbecue, envió 2 o 3 mensajes pidiéndole a las fuerzas kenianas que se reunieran para buscarle un bajadero salomónico a la situación que vive Haití, para que conversen, para que lleguen a un consenso, a lo que se negó el equipo élite o que dirige las fuerzas kenianas o los militares de Kenia, y se entendía a grosso modo en la población de que producto de la presencia de las fuerzas militares de Kenia en Haití, Jimmy Cheriser a esta hora o no iba a estar en Haití o sus huesos iban a ser blancos. No ha sido así. No ha sido así, sino que por el contrario, la violencia ha recrudecido, y justo cuando asumía el nuevo jefe de la policía de Haití, recuerdo que ese día hubo un tiroteo que trajo como consecuencia varios muertos, como una señal de que no te tenemos miedo, y que a pesar de que haya sido designado en esa posición, el crimen no se va a parar. Ahora, la compañía JetBlue, compañía estadounidense, informó que uno de sus aviones fue tiroteado el pasado lunes cuando acababa de despegar del aeropuerto de Puerto Príncipe con destino a la ciudad de Nueva York. Lo mismo ocurrió ese mismo día con un avión de la compañía aérea Spirit Airlines cuando sobrevolaba la capital haitiana,
Puerto Príncipe. Si bien la tripulación no reportó problemas inicialmente, una inspección posterior del vuelo de JetBlue confirmó que más tarde en el interior de la aeronave había sido alcanzada una bala, dijo el portavoz de JetBlue, Derek Dombrowski, a medios de prensa. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque, dependiendo de la magnitud de la bala, pudo haber penetrado al avión y matar a alguna persona. Qué bueno que solo fue en la parte exterior de la nave y que no fue, por ejemplo, en uno de los cristales de las ventanillas de la nave, o en otro sitio donde pudo haber penetrado, ¿verdad?, al interior y herir a personas. Eso es peligroso. Recuerdo que hace muchos años, en la zona de los caseríos de Llorén Torre, en Puerto Rico, tumbaron una aeronave que sobrevolaba en la isla. Y fue a tiros, lo que indica que si es una lluvia de tiros que le lanzan a esa aeronave de JetBlue o de Spirit, posiblemente las cosas hubiesen sido diferentes. Lo que todo indica que obedece este evento, este acontecimiento, a lo mejor al mandamiento de una señal que pudiera convertirse en lo adelante en una tragedia. Producto de ello, las Naciones Unidas, que envían ayudas comunitarias a Haití, han parado el envío de las ayudas, metidos obviamente en miedo, en precaución, sobre todo, a los fines de que no vaya a ocurrir lo propio con sus tripulantes, con sus naves en el vecino país de Haití. Las cosas cada día se ponen peor. No sé qué raro, no se han producido grandes enfrentamientos entre las tropas de Kenia y las bandas armadas del vecino país de Haití, pero no descartemos esa posibilidad, porque inclusive ha dicho JetBlue que profundizan las investigaciones en torno a quienes fueron los responsables de haberle tiroteado su nave, y en consecuencia todo indica que pudieron haber sido las mismas personas que tirotearon a JetBlue, los que tirotearon mientras sobrevolaba la nave de Spirit, la capital haitiana de Puerto Príncipe. Indica entonces que la seguridad en Haití sigue siendo muy precaria, que las bandas haitianas siguen teniendo el control de ese país, que Jimmy Chericher, alias Barbecue, y otros líderes que han surgido en el vecino país siguen teniendo la hegemonía, siguen teniendo el control de la población, unos que lo hacen posiblemente de manera voluntaria o de forma qué sé yo, en contubernio con aquellos que están en esas líneas de malhechores, en esas bandas, y otros que lo hacen tal vez metidos en terror porque son conminados a participar en las bandas, o en su defecto son agredidos físicamente por los miembros de esas bandas. De todas formas, Haití se encamina por un
rumbo peligroso y complicado desde hace mucho tiempo. Y ahora ha recrudecido más la violencia, porque eso no se había visto, de tirotear a los aviones, a las naves que llegan. La hegemonía de ellos era principalmente el secuestro de vehículos, de camiones, de patanas, de vehículos privados que entraban a territorio, inclusive unos a trabajar, en el caso de los camioneros y patanistas, y otros a brindar ayuda humanitaria, los de carros, jipetas, carros y jipetas y camionetas, para otorgar ayudas humanitarias. Ahora, lamentablemente, el pueblo pobre, el pueblo deprimido, los más vulnerables y necesitados, adolecen de esas ayudas, pero lamentablemente nadie está corriendo el riesgo de ir a brindar esas ayudas poniendo su pellejo en riesgo, en vulnerabilidad, poniéndolo en peligro. Y entonces, estas guerras, si así le podemos llamar, de las bandas haitianas en contra de la población y en contra de quienes van a brindarles ayudas, deprimen más, agudizan la situación de los más desposeídos. Eso es lamentable. Es lamentable, pero Haití necesita una intervención que no sea de un grupo de militares extranjeros que vayan a cobrar un salario o que vayan a lucrarse del negocio hecho allá antes de que ellos vinieran a Haití, sino más bien un asunto serio. No sé de quién, pero sí, solo sí necesita que se le meta la mano y que las cosas se regularicen. Porque no me gusta usar el método o el modo o la palabra intervención. Yo en el fondo no estoy de acuerdo con eso. Entiendo que todos los pueblos debieran tener su propio control y que deben ser libres e independientes, pero falta que las autoridades haitianas tomen conciencia y que de manera conjunta con autoridades de otros lugares pudieran llegar a algún tipo de consenso. Y si hay que sentarse en la mesa del diálogo con barbecue y negociar, porque él, en el momento en que entendió que estaba acorralado por las fuerzas kenianas, que llamó al diálogo, bajó la guardia en términos de agresividad y se puso sumiso y empezó a privar en el gran político, a querer hacer entender de que él, lejos de ser una persona agresiva, empezó a dar dotes de que tiene cierta preparación y ciertos niveles en términos educativos como para ocupar la primera magistratura del vecino país de Haití. Y por ahí debe andar, por un asunto meramente de intereses políticos, porque nadie sale así a las calles y a poner en riesgo su propia vida y hacer inversiones sin que tenga un interés marcado en el lugar o territorio donde lo ha hecho. Y posiblemente sea detrás de eso que anda barbecue en Haití. Para nadie es un secreto.